¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad crónica donde los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. Con el tiempo, los niveles altos de azúcar pueden causar graves problemas de salud, como daños al corazón, los riñones, los ojos y los nervios. El viernes 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué hábitos alimenticios debieran tener una persona que padece esta enfermedad? Vamos a conversar con Rinat Ratner. Ella es directora de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Muy feliz de estar contigo nuevamente, Miriam, en un tema tan importante además. Sí, pues, oye, Rinat, importante, ¿por qué? Porque hay muchos diabéticos, porque está creciendo, porque es una pandemia, porque no le hemos dado la suficiente importancia, porque a última hora sabemos que tenemos diabetes, etcétera. Cuéntanos por qué es importante. Sí, mira, en Chile 1 de cada 8 personas tiene diabetes, eso de acuerdo a la última encuesta nacional de salud del 2017 y según las proyecciones ya un 14% de la población hoy día, el año 2025 en Chile, pudiese estar teniendo diabetes. Hablamos de cerca de 1,9 millones de personas dentro del país, lo cual, por supuesto, debe alertar a la necesidad de las mejores terapias, los mejores tratamientos y la mejor educación para su prevención, porque también es una enfermedad, de acuerdo al tipo, que pudiera ser prevenible. Además que es una enfermedad silente, no se siente nada muchas veces y muchas personas viven con diabetes y no saben que tienen diabetes. Por eso el llamado es siempre en estas fechas a que las personas se realicen una glicemia, se realicen una pesquisa de manera de poder entender o darse cuenta de que tienen esta enfermedad o que no. Pero es importante la pesquisa y poder diagnosticar para poder atender tempranamente la enfermedad, que si uno la maneja muy bien, podemos evitar y tempranamente podemos evitar complicaciones. Oye, ahí dijiste a la pasada nomás dos conceptos importantísimos que me gustaría que aclarara. Por una parte dice poder prevenirla y por otro lado también dijiste el tema de cómo mantener, de cómo llegar. Hay exámenes, hay algo que te pueda decir, mire, yo tengo propensión a la diabetes. Claro, en rigor nosotros tenemos que entender que hay distintos tipos de diabetes, ¿no? Está la diabetes tipo 1, que es la diabetes en la cual tenemos un problema autoinmune en nuestro páncreas y dejamos de secretar insulina. Es decir, en esos casos de diabetes tipo 1 no es tan prevenible, por lo tanto, en esos casos lo más importante es el manejo que vamos a tener del paciente, porque en definitiva no tiene insulina y debe recibirla de manera exógena. Oye, Pero la pero, diabetes más común. perdona, me gustaría ahondar en una pequeña cosita ahí. Esa diabetes número uno, digamos, que es donde simplemente no hay insulina. ¿Nacemos con ella? O sea, desde guagua, desde chiquitito, ¿nunca tuvo insulina? ¿Nunca se produjo? Hay distintas causas, pero se pesquisa efectivamente en niños, es la más común en niños y adolescentes. Puede aparecer gatillada por alguna enfermedad autoinmune, no necesariamente se nace, sino que en la edad, en los primeros años es donde aparece, especialmente se diagnostica en niños. Y el problema es que allí el tratamiento requiere insulina, pero esa es la que hay menos prevalencia a nivel nacional y mundial. La que tiene mayor prevalencia, que hablamos de un 90% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, que es la que podemos prevenir, pero que tiene una carga genética muy potente, es una diabetes en la cual sí hay insulina, pero puede ser insuficiente o puede que nuestro organismo, por distintos mecanismos, se haga resistente al efecto de esta insulina. Por lo tanto, a pesar de que hay insulina y puede haber mucha insulina, no logra regular los niveles de azúcar en la sangre porque hay una resistencia de nuestro cuerpo a su efecto. ¿Cuáles son gatillantes de esta diabetes tipo 2, que es la más frecuente? Por un lado, la genética. Entonces tenemos que saber que hay un tema hereditario muy potente, que hay personas que jamás van a desarrollar diabetes porque no está en sus genes, pero hay personas que sí lo tienen en sus genes. Aquellos que los tienen en sus genes pueden gatillar la enfermedad una vez que se exponen a distintas situaciones, como por ejemplo la obesidad. El peso alto es un factor de riesgo para tener diabetes. Por lo tanto, es algo que nosotros podríamos en cierta medida
ir modulando, lo mismo que el sedentarismo, el avance de la vida con los años también, el ir envejeciendo también genera mayor prevalencia de este tipo de diabetes. Entonces tenemos esta diabetes tipo 2 que tendríamos la posibilidad de manejar con ejercicio, con alimentación adecuada, y que se gatillan aquellos que tienen una herencia, tienen el gen y que además se exponen a un ambiente, a un entorno que hace que este gen se exprese. Entonces es donde ahí podemos prevenir. Y después está un tercer tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que se produce únicamente durante el embarazo. Una mujer que no tiene diabetes previo al embarazo, durante el embarazo puede desarrollar una diabetes, esto por cambios hormonales, por una insulinoresistencia propia del embarazo. También nos muestra que hay un gen de la diabetes, que una vez que nace el bebé, esta diabetes pasa, pero nos deja con el antecedente de que tenemos este gen y que debemos cuidarnos para prevenir que vuelva a reaparecer en los años. Oye, esa diabetes gestacional es aquello que de alguna manera significa bebés grandes. Así es, uno de los problemas que se generan con la diabetes gestacional es la macrosomía o el nacimiento de un hijo que pesa más de 4 kilos, con las complicaciones que eso significa. El bebé no nace con diabetes. Yo siempre le explico a mis pacientes que vienen con mucha angustia a la consulta que tener diabetes gestacional, si uno tiene un muy buen control de la alimentación y del automonitoreo al medirnos las glicemias durante el embarazo, podemos tener un embarazo donde este bebé nace perfectamente sin ningún tipo de complicación ni un peso muy grande. El problema es cuando no seguimos las indicaciones o no vamos a los controles y no tomamos las medidas del caso. Pero efectivamente una diabetes gestacional en la cual no hay un control adecuado, podemos tener estos hijos con macrosomía, que son aquellos que pesan más de 4 kilos. Perfecto. Oye, y otro concepto ahí que te tiraste a la pasada también fue el tema de la resistencia. Muchos se escucha hablar, de repente dice, no, si tengo resistencia a la insulina. ¿Sería como un paso previo a llegar a la diabetes propiamente tal? Sí es, nosotros tenemos varias etapas en esto de la diabetes. Nosotros tenemos una condición que se llama insulinoresistencia. Es cuando nuestra célula decide que no quiere tanta energía, no quiero tanta glucosa. Entonces me hago resistente a la insulina. La insulina es secretada por el páncreas y es como la llave que abre la célula para que la glucosa entre a la célula y la nutra. En algunos casos la célula dice, no quiero tanta energía, voy a hacerme resistente al efecto de esta insulina para no recibir tantas calorías, tanta energía, pero el organismo le dice a la célula, lo siento célula, yo necesito mantener un nivel de azúcar en la sangre normal, por lo tanto te voy a inyectar, te voy a dar mucha insulina para sobreponerme a tu acción resistente. Entonces, ¿qué tenemos? Personas con glicemia normal, pero con mucha insulina para compensar este efecto de la célula y lograr ingresar esta glucosa dentro de la célula para que el nivel de sangre se mantenga normal, el azúcar, ¿sí? Eso es un mecanismo de protección, porque el azúcar alto, la glucosa alta en sangre es riesgoso. Entonces aparece este mecanismo compensatorio donde tenemos mucha insulina dando vuelta y una glucosa normal. ¿Qué pasa con eso? Que esa insulina se nos va a ir agotando y finalmente no voy a lograr esta compensación y en vez de tener una glucosa normal con insulina alta, puedo pasar a algo que se llama intolerancia a la glucosa, que es un paso previo a la diabetes. La diabetes se diagnostica cuando nosotros tenemos más de 126 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. La intolerancia a la glucosa es un paso previo, tenemos entre 100 y 126 miligramos por decilitro. Cuando yo tengo ese valor, quiere decir que ya esta insulina alta no está logrando regular esta glicemia de manera total, sino parcial. Entonces tengo un paso previo a la diabetes, que es esta intolerancia a la glucosa, donde mi organismo ya no logra compensar con más insulina. Y una vez que este mecanismo falla, ya pasamos entonces a la diabetes. Oye, ahí hay una cosa que me asaltó una duda. Ese examen que tú dices hasta 120 o de entre 100 y 100 y algo, qué sé yo, etcétera, eh,
¿Cómo se toma? ¿Es una gotita de sangre? ¿Es un sangre que te sacan a alguna hora en específico? ¿Cuántas horas previas debió no haber comido o sí debió haber comido? Cuéntanos un poquito de la toma de muestra. Sí, tu pregunta es muy importante porque a veces hacemos pesquisas que son erradas. Entonces, hay varias formas de medir la glicemia. Una es a través de una muestra de sangre capilar, es decir, en el dedo. Se toma una muestra de sangre y se ponen estas maquinitas que son lectoras de la glucosa. Y otro es en sangre, directamente, y no en la muestra del dedo, no capilar. Se debe ser un máximo de 12 horas de ayuno y un mínimo de 8. Entre 8 y 12 horas de ayuno es lo que se requiere para el diagnóstico. Entonces nosotros hacemos una toma de muestra de sangre, medimos el azúcar en la sangre. Hay otras pruebas, otros test para corroborar la situación. Me imagino que han escuchado hablar sobre los test de 75 gramos de glucosa, que a uno le toman la muestra en ayunas. Uno se toma estos 75 gramos de glucosa, que a veces es un jugo, a veces es glucosa diluida en agua, y pasan 2 horas y volvemos a medir entonces los niveles de azúcar en la sangre. Y ahí se miden los niveles, que deben alcanzar máximo 140 a las 2 horas, para corroborar entonces cuál es la respuesta del organismo frente a un aporte de glucosa. Y eso está totalmente estandarizado. También se pueden medir los niveles de insulina y hay una medición adicional que para nosotros los nutricionistas es muy importante, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un indicador que nos muestra cómo se ha alimentado la persona que ha comido y cuántos de esos carbohidratos que come esa persona el cuerpo es capaz de metabolizar. Nos sopla, nos dice en los últimos 3 meses cómo ha sido la alimentación de esa persona. Si su ingesta de hidratos de carbono es una cantidad que su cuerpo puede metabolizar y uno esperaría que esté por debajo de 6. Entonces es importante, cuando ya aparece una glicemia elevada, el poder completar este estudio con el test de tolerancia a la glucosa y con una hemoglobina glicosilada para ver cómo está siendo el impacto de la ingesta de alimentos sobre mis niveles metabólicos. Sí, a ese examen es el que le tienen miedo los diabéticos, ¿no? Porque en realidad de repente se salen de la norma, a veces más de lo necesario, claro, es como tú dices que les sopla todo lo que hicieron mal para Así atrás, ¿no es es, cierto? Eh, así es. Oye, cuéntame ahora, Rinat, para que entremos en el tema de la dieta específicamente. Tú dijiste al comienzo, sobre todo en esta época, porque empieza a aparecer los días bonitos, empiezan a aparecer mucha fruta, que rico, saludable, pero para los diabéticos parece que no tanto, y además vienen todas estas fiestas en las que uno obviamente se sale de la dieta. Yo creo que es como casi inevitable, ¿no? Cuéntanos un poco del tema de la dieta ahora. Claro que sí. Para toda la población es importante el poder elegir una alimentación lo más saludable posible, entendiendo que si vamos a una fiesta, por supuesto que vamos a darnos el permiso de comer lo que sea, porque son momentos excepcionales y momentos en que nosotros tenemos que comer y disfrutar también. Parte de una alimentación saludable es comer de todo, no hay un alimento prohibido en sí mismo. Importante a lo largo de los días el tener una selección de hidratos de carbono lo más adecuada posible, sobre todo si ya está presente la diabetes o si ya estoy en el paso previo de intolerancia a la glucosa, inclusive en insulinoresistencia. Los hidratos de carbono se clasifican en de alto índice glicémico y de bajo. ¿Qué significa esto? Un alimento de alto índice glicémico es un alimento que yo lo como y eleva mucho y muy rápido mi azúcar en la sangre. Esos hidratos de carbono en líneas generales están asociados a azúcares muy simples y panes muy refinados, cereales, carbohidratos muy refinados. Por ejemplo, azúcar y miel son de altísimo índice glicémico. El pan blanco, sea marraqueta o ayuya, o molde, cualquier pan blanco. Galletas de agua, de soda, jugos de fruta. La fruta en sí misma no tanto, pero sí la fruta una vez que yo la muelo, ya sí se convierte en un alimento de muy alto índice glicémico. Entonces tengo ahí las mermeladas, las compotas de fruta, los jugos de fruta, elevan de manera importante el azúcar en la sangre muy rápido. En una persona que no tiene diabetes va a regular inmediatamente sus niveles de azúcar en la sangre. Pero para personas que tienen algún tema vinculado al manejo del metabolismo de los carbohidratos, lo ideal es elegir esos alimentos en poca cantidad
y preferir más bien aquellos que tengan mucha fibra. En la medida que yo agrego fibra en el sistema, voy a tener una respuesta glicémica más plana. ¿Cómo qué? Avena, panes integrales, galletas con salvado, porque es distinto una galleta de agua con una galleta que venga con mucha fibra, con salvado, con chía, con linaza. Todo lo que tenga fibra hace que ese alimento se metabolice muchísimo más lento. La fruta, mientras menos madura, menos es el efecto glicémico. Entonces, quiero comerme un plátano, busquemos uno más verdecito. El tiempo de cocción, por ejemplo, los fideos, si yo los cocino al dente, son fideos o tallarines que van a subir menos mi glicemia que aquellos fideos sobrecocidos. Las papas, si yo las cocino y las dejo enfriarse, hay muchos tips, forman algo que se llama almidón resistente. Esa papa entonces va a tener como que tuviera fibra, gracias a este almidón resistente, y va a subir menos la glicemia. A la hora de almuerzo, a la hora de cena, si yo como primero la ensalada, el orden en que yo como también afecta la glicemia. Si yo me como primero la ensalada y después el resto, mi glicemia también va a subir menos. Las verduras son sumamente protectoras de estas elevaciones de glucosa. Entonces, para consumir y prevenir el tema de la elevación de la glicemia, tenemos que elegir carbohidratos de buena calidad, que son aquellos que tienen más fibra, y comer en menor cantidad aquellos que tienen poca fibra. Yo diría que la fibra, el grado de madurez de la fruta, el incorporar verduras siempre en nuestras comidas, inclusive en la once uno podría poner tomate, lechuga, nuestro pancito, el elegir siempre, el incorporar estos alimentos de más lenta absorción va a generar una mejor regulación metabólica de nuestra glicemia. Eso hay que sumarle obviamente otros temas de alimentación, como tiene que ver el consumo o la disminución del consumo de bebidas gaseosas, que alteran la microbiota intestinal, aunque no tengan azúcar, igual tienen un impacto negativo en nuestra glicemia. Hacer ejercicio, dormir bien, todo lo que tiene que ver con un estilo de vida saludable va a ser un raya para la suma positivo para nuestro metabolismo de los carbohidratos o de la glucosa, que finalmente va a prevenir y nos va a proteger de complicaciones asociadas a ello. Oye, Renata, entonces tiendo a entender que si uno se come, por ejemplo, las verduras primero, la ensalada primero, claro, incluso yo tengo amigos que no necesariamente son diabéticos, pero que se comen la fruta primero, ¿no? Y esperan, no sé, 20 minutos y recién después almuerzan. Entonces, eso de alguna manera haría que yo comiera menos arroz, menos fideo, menos papa. No Porque sé ya si menos, estoy pero al menos que siendo. el metabolismo de ellos sea distinto. Sea distinto. La fruta lo ideal es de postre de almuerzo donde menos impacto tiene la glucosa, más que 20 minutos antes. Ahora, comerme una buena ensalada primero, por supuesto que va a generar que mi señal de saciedad llegue antes, con lo que yo voy a regular mejor lo que voy a comer a continuación. Claro, Pero claro. además, el metabolismo de ese carbohidrato que viene después, lo voy a metabolizar más lento. El aporte de esta glucosa al sistema va a ser más lenta. Por lo tanto, es una muy buena práctica como se comía antes. La entrada, que era una ensalada, y después el plato de fondo. Y lo otro es cómo distribuyo mi plato, ¿no? Tenemos los ejemplos de los platos saludables, yo creo que de una manera muy gráfica, si uno divide el plato por la mitad es ensalada o verduras cocidas o asadas, un cuarto es la proteína y un cuarto es el acompañamiento, llámese arroz, quinoa, fideos, papa, tengo ya asegurada una proporción y una alimentación más saludable. Entonces, esos son elementos muy útiles. En internet pueden buscar esto de platos saludables. Es muy, muy gráfico. A los pacientes les encanta cuando les muestro estos platos y ejemplos de estos platos, porque además de ser muy colorido, también es mucho más saludable y mucho más equilibrado en cuanto a lo que nosotros vamos a ir consumiendo. Oye, pensaba yo mientras tú hablabas esto del plato de dividido, ¿no? A una mitad, a un cuarto, etcétera. Pero también depende del plato, ¿no es cierto? Porque de repente esos platos enormes, ¿no? Y claro, es la mitad Claro. del plato igual, ¿no? O sea, Súper importante siempre elegir, yo digo los platos de las abuelitas, porque con los años los platos han ido creciendo, entonces no es el exacto. plato que uno usa como de base, sino el plato de fondo tradicional, esos platos de 26 centímetros más o menos, no esos gigantotes, porque en definitiva también depende de eso,
Pero esta es una regla general. Sabemos que hay personas que tienen gastos calóricos muy altos por su actividad física o su actividad física laboral. En esos casos también es muy importante conectarnos con estas señales de hambre y saciedad. Comer hasta que esté saciado y no más allá, ¿no? El Claro. escuchar, el comer mirando el plato, no la televisión, ni la radio, ni tal vez el celular. Bueno, podemos estar escuchando la radio, sí, pero conectados con el acto de comer. Eso es muy importante para lograr un equilibrio en la alimentación. Oye, sí, eso es re importante, como dices tú, porque un buen almuerzo conversado, generalmente uno es lento, ¿no es cierto? Y por lo tanto, alcanza el cerebro a entender esta señal que la manda la guatita de decir, oiga, ya no quiero más. En cambio, si Así uno come es. como hipnotizado, ¿no? O mirando el teléfono, qué sé yo, es come, 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 come nomás. Y después termina como, oh, no podía haber comido tanto. Sí, no te das ni cuenta, ¿no es cierto? En cambio, Claro. lo que tú dices, un almuerzo conversado donde vamos comiendo lento, hay un truco simple con los cubiertos, echo un bocado a la boca y suelto los cubiertos. Eso me obliga a una pausa y después los vuelvo a tomar. Entonces, eso hace que comamos muchísimo más lento y nos permite conectar con las señales de hambre y saciedad. Claro que sí. Oye, Renat, para ir terminando, cuéntame, yo he visto a varios diabéticos que hoy día parece que se usa mucho, una maquinita que se ponen acá en el brazo, y que un poco antes de almorzar se miden y ¿qué tan riguroso es esa medición? Qué bueno que me preguntaste porque es un tema que se me quedó en el tintero al inicio. Hoy día contamos con tecnologías espectaculares para el manejo de la diabetes y llevar un control metabólico mucho más eficiente. Estos monitores son realmente confiables, nos permiten leer la glicemia en cualquier momento sin estarnos pinchando. Porque antes teníamos que frecuentemente en las personas con diabetes había que estarse pinchando y metiendo en la maquinita. El día con el monitor se ha facilitado la vida. En el caso de personas con insulina, muchos requieren ponerse una cantidad de insulina de acuerdo a la glicemia previa a cada comida. Entonces es muy fácil con el monitor identificar esa glicemia. Y aquellos que no requieren insulina también lo ocupan para ir modulando la ingesta de alimentos de acuerdo a cómo están las glicemias. Por ejemplo, la decisión de tomar una colación entre el almuerzo y la cena va a depender muchas veces de cómo está la glicemia. Si la glicemia está un poco alta, entonces voy a elegir alimentos libres de carbohidratos. Me puedo comer unas verduras, unas tiritas de zanahoria, unas aceitunas, me puedo comer un trozo de quesillo, de queso fresco, unas roditas de jamón, un huevo duro. Si mi glicemia está bien y no la tengo muy alta, podré comerme una fruta, por ejemplo. Entonces, permite tomar buenas decisiones minuto a minuto, lo cual facilita, Miriam, y es muy interesante porque los pacientes llegan con este registro y nosotros vamos viendo en días completos cómo ha estado moviéndose esa glucosa y nos permite hacer ajustes muy finos de la alimentación de acuerdo a cómo cada cuerpo se maneja, porque en salud nunca 2 más 2 son 4. Y la verdad es que cada persona tiene respuestas muy distintas a las horas de ayuno, al tipo de alimento, a la cantidad de alimento. Entonces estos monitores han venido realmente a ayudar y a facilitar el monitoreo, el control y la mejor adherencia a los tratamientos. Así que es realmente algo muy, muy bueno que tenemos disponible en el país. Así que Oye, qué buena, eso que dijiste me llamó la atención. Y es que incluso podría hasta servir esta maquinita para, por ejemplo, un tema de seguimiento de una obesidad, por ejemplo, de un sobrepeso, de alguna manera, ¿o no? claro, es que no es el objetivo es No, básicamente en claro. personas con diabetes. Sí, una persona que no tiene diabetes, sus glicemias van a salir siempre normales, no nos van a dar luces de eso, no sería como el mecanismo de elección. Ya. Solamente en personas con diabetes sí se justifica, sobre todo en personas con diabetes tipo 1. Y hoy día, afortunadamente, con la ley Ricarte Soto, en diabetes tipo 1 también tenemos las bombas de insulina, donde estas máquinas que miden la glucosa tienen otra que va poniendo la insulina de acuerdo al requerimiento del paciente. Entonces él come, la bomba mide y esta hace como el efecto tal cual como si tuviera un páncreas funcionando.
Entonces, la verdad que el control de la diabetes tipo 1, que es tan complejo, sobre todo en niños, con estas bombas de insulina, ha mejorado muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Oye, eso es Y eso fantástico es, porque la misma bomba administra la insulina. la insulina y lo que Así es. necesita específicamente. No tiene que estarse Así. pinchando, etcétera, ¿no? Así es, son una maravilla. Nosotros, la tecnología ha ayudado muchísimo al control y al manejo de pacientes con diabetes y sobre todo diabetes tipo 1, que como te decía es más prevalente en niños y en adolescentes. Ha sido una maravilla, yo creo, para la humanidad el contar con estas bombas de insulina. Buenísimo. Muchas gracias, Rinat, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias por invitarme. Le damos las gracias a Rinat Ratner, que conversamos con ella. Ella es la directora de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo. Conversamos sobre este tema que está tan expandido y parece ser que se va expandiendo cada vez más, porque las cifras que ella nos daba al comienzo, que son del 2017, o sea, ya han pasado harto tiempo, obviamente la proyección ha ido creciendo. Así que muchas gracias, cuídese, que esté muy bien. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.